Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a los folloneros del fondo. Bueno, ya en la ponencia de ayer ya lo dije, pero realmente quiero reiterar lo feliz que me siento de veros a todos en persona y de poder compartir unos días juntos. Y también quiero dar las gracias al CEA, al CEA Mujeres, por invitarme a entrevistar a Noyana Marigo. Y realmente no es un agradecimiento estándar de agradezco a la organización, que también, sino que me siento particularmente afortunada porque por motivos varios me ha parecido un regalo de la vida poder conocerla ahora en una faceta más íntima y más personal al margen de su muy impresionante CV. Así que solo os voy a dar unas breves pinceladas para presentarla, pero os haréis una idea de lo realmente única que ella es a lo largo de esta entrevista. Noyana es socia de Freshfields, está basada en Nueva York y Madrid, es la head del equipo de arbitraje internacional en las Américas del despacho y co-head de la práctica latinoamericana de la firma. Ahora bien, ella nació en un pueblecito en la región de Patagonia, en el sur de Argentina, y por supuesto vamos a indagar en su recorrido personal y profesional y para que nos explique cómo ha llegado donde está hoy. Espero que la entrevista, además de ser una ventana a quién es ella, a nivel personal y profesional, sea una fuente de inspiración y especialmente para las mujeres más jóvenes que hay aquí y para las no tan jóvenes también. Bien, voy a empezar con una pregunta muy amplia, que es ¿quién es Noyana? ¿Qué rasgos, valores te definen? Bueno, antes que nada, también quiero agradecer, y este tampoco es un agradecimiento estándar, para aquellos que me vieron en estos días y digo que estoy pasando más tiempo en Madrid y cuán bienvenida me he sentido y acogida y en casa. Esto ha sido como la culminación de eso. La verdad que estar hoy aquí, sabiendo cuán importante es este espacio, la verdad que me llena de orgullo y estoy muy agradecida. Y cuando pienso, bueno, cómo te describís a ti misma es difícil, pero... Y esto es porque tengo una hermana coach. Entonces, ahora diría que soy alguien que, por lo menos desde hace un par de años, lo que trato es de disfrutar lo más posible lo que hago. Hago mucho, soy una persona que hace mucho, pero trato de, en cada momento, tratar de sacar lo mejor de lo que hago. Y porque la vida me ha enseñado en los últimos años que no hay que tomar por obvio ni la salud, ni a los seres queridos que tienes. Y por mi carrera y por mi vida y elecciones que he llevado, he pasado mucho tiempo lejos de muchos de mis afectos. Entonces ahora lo que trato de hacer es realmente valorar y he tenido la suerte de conocer amigos alrededor del mundo y he dedicado mucho tiempo y trato de dedicar a mantener esas relaciones a pesar de estar lejos y me han dado el regalo de mantener esas relaciones y permitirme que a pesar de que estemos a la distancia, estemos juntos. Me pasa lo mismo con mi familia, está lejos pero está siempre ahí fuerte y apoyándome. Y por otro lado, si le preguntaras a mis amigos o a la gente que me conoce más, te diría que soy una optimista casi necia empedernida. Siempre se ríen porque no importa qué situación estemos discutiendo, casi como un reflejo yo le voy a encontrar al final algo positivo, pero ya hasta momentos ridículos. Y lo otro, soy una persona creo como pragmática, práctica, no me gusta el drama, no me gustan las vueltas, me gusta hacer las cosas lo más rápido posible y pasar a disfrutar y a pasar lo mejor posible. Y en tu recorrido, insisto, desde la Patagonia a Nueva York, cuando eras niña, cuando eras adolescente, ¿tenías claro ya que querías dedicarte al derecho? Para nada. Tengo como una guía intelectual en mi casa muy fuerte del derecho. Mi padre es abogado, mi madrina era abogada, un tío a quien quería muchísimo y fue un referente eran abogados, pero al momento de estudiar pensaba que podía ser o abogada o economista o ciencias políticas. Esas eran mis tres opciones. Por una cuestión creo más pragmática dije, bueno, voy a estudiar derecho porque con toda mi familia siendo abogados era lo más claro. Pero creo que más que una vocación fue al empezar a trabajar me di cuenta que
lo que estaba haciendo me gustaba, pero cuando empecé a estudiar nunca tuve claro que la abogacía era lo mío. Y Noyana, tú estudias la carrera en Argentina y hay un detour y vas a París en ese momento, y tengo que decir que Noyana y yo compartimos un pasado oscuro. Sí. En el tributario. Muy oscuro. Muy oscuro en el tributario. Y la pregunta es, o sea, ¿te escapaste del tributario como yo? Es decir, pasaste de la oscuridad a la luz, al arbitraje. ¿Cómo pasó eso? Cuando yo me recibo, trabajaba en Marvalo, Farrell y Mayral en Argentina, y siempre yo tenía la idea de hacer algo más que fuera internacional en algún momento. Y hacía derecho bancario y deuda, que no era porque lo había elegido. Aquellos que conocen el mercado argentino, uno cuando sale de la facultad, cualquier cosa que le ofrecen, lo toma, y esa había sido mi causa. No me moría por el derecho bancario, pero me parecía lo suficientemente interesante, y decido irme a estudiar afuera, y ahí me encuentro con la primera persona que cambia mi vida profesional, que es Patricia López Ofrán, que era una socia con la cual yo no había trabajado y ni siquiera habíamos charlado mucho. Y no sé por qué le dije que hablaba francés, y me dice, no te vayas a Estados Unidos, que era uno de los planes. Me dice, ándate a Francia. Por los 6 primeros meses no vas a tener ni idea de lo que los profesores quieren de ti. Después lo vas a entender y te va a servir. Digo, bueno, finalmente le hice caso y me fui, porque digo, voy a tener algo distinto cuando vuelva a Argentina. En ese momento me iba pensando en volver a Argentina. Y me voy y elijo el plan, era Derecho de Business Law and Tax. Y dije, fantástico, porque cuando haces Business Law necesitas entender un poco de tax. Odiaba que los tributarios me hablaran como si no entendiera nada, que era verdad en esa época. Cometí un error gravísimo. El director de la práctica, y era muy naif, no lo había chequeado, era un tributarista puro. Entonces, no era business law, era derecho tributario. Era un grupo de 20 estudiantes que lo único que habían hecho en la carrera era especializarse en tributario, y yo caí sin tener idea ni cómo se decía VAT en francés. Entonces, los 6 primeros meses no solo no tenía idea de lo que los profesores querían de mí, sino que no tenía idea de lo que era lo que estaba estudiando. O sea que estudié como nunca en mi vida. Me levantaba a las 7 de la mañana, iba a la biblioteca para poder agarrar más temprano el Memonto, que aquellos que estudiaron en Francia saben lo que es. Y finalmente hice mi año de Derecho Tributario, pero tuve una puerta para escaparme, que fue, teníamos como unos casos prácticos 3 veces por semana y nos llevaban a los estudios jurídicos. Y me llevan al estudio Freshfields. Y Nigel Blackaby en ese momento lo acababan de hacer socio, y se había empezado a especializar un poco en derecho de arbitraje de inversión. Y uno en el programa tenía que juntar puntos, cuántas veces hablaba, y eso te generaba puntos para tu examen. Entonces me tocaba hablar porque necesitaba juntar puntos. Entonces me había preparado el caso del VAT. Y entonces hablo, y claro, mi acento francés con español detrás. Nigel Blackaby dice, ¿de dónde eres? Bueno, soy de Argentina. Me dice, me parece que voy a empezar un caso contra Argentina que se llama CMS. Era esto del 2001, o sea, la crisis recién arrancaba en Argentina, y CMS era una de las primeras compañías que había empezado a tener problemas de tarifas, una distribuidora de gas. Y así fue, a los 6 o 7 meses me ofrece una pasantía de 3 meses, pero yo en ese momento no solo que ya me había gustado tributario, después de que había estudiado un año, digo, ahora quiero hacer tributario, sino que yo había jurado nunca hacer litigio. Me parecía que el litigio era algo que no me iba a gustar, y yo quería hacer la parte de transaccional. Pero la realidad era que había mandado como 100 cartas para tener una pasantía, todas me habían vuelto rechazadas. Digo, bueno, hago litigio por unos meses mientras consigo algo que me guste más. Y la verdad que completamente equivocada, porque obviamente el litigio que yo tenía en mente era el litigio local, y cuando empecé a hacer el arbitraje me fascinó, y además al mes que entré teníamos 3 casos, al año teníamos 14 de los casos de Argentina. Estaba en el lugar justo, en el momento justo para ser Argentina. Entonces, como siempre digo, lamentablemente la crisis de mi país terminó haciendo mi carrera. Sí, y además Nigel te interceptó ahí. Sí. Te interceptó. No es malo tener acentos cuando uno habla idiomas extranjeros. A veces sirve. Y de ahí acabas en Nueva York, en ese tránsito de París a Nueva York. Cuéntanos cómo fue eso.
Bueno, me quedo, entonces los 3 meses hacen varios años en Fresh Hills en París hasta el 2008 y habíamos logrado desarrollar una práctica latinoamericana muy fuerte porque luego de la crisis de Argentina siguió Bolivia, siguió Ecuador, Venezuela y teníamos muy desarrollada la parte de la clientela europea, pero nos habían empezado a quedar los clientes europeos, estadounidenses, un poco fuera de alcance. Entonces surge el proyecto de mudar al equipo latinoamericano a Washington. En realidad, Nigel elige irse con 3 personas a Washington. Y ahí yo digo, bueno, yo voy, pero si voy a cambiar París, no la voy a cambiar por Washington, la voy a cambiar por New York. Me llevó como casi 6 meses de negociación. Y para mí era importante porque en ese momento, y creo que ahí fue otro momento importante en mi carrera, era irme de una oficina medianamente chica a una oficina más chica de arbitraje porque íbamos a arrancar. Y yo en ese momento me di cuenta que necesitaba conocer más gente, necesitaba aprender de otros modelos y además quería, si iba a Estados Unidos, tener también la visión de gente americana. Si me iba a DC, iba a seguir trabajando con el equipo que era más bien de Latinoamérica. Y fue durísimo porque yo venía de un equipo cual en París era como una familia, éramos muchos, éramos muy unidos, a empezar sola en New York con toda gente que no me conocía y con la que tuve que empezar a probar desde cero. Pero finalmente, mirando para atrás muchos años, fue quizás una de las mejores decisiones que tomé porque en el momento que luego mi carrera avanzó era importante que mucha más gente me conociera y hubiera trabajado conmigo. Y además, bueno, a mí me preguntan muchas veces los estudiantes, quiero ir a Estados Unidos, quiero ejercer allí, ¿se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿No? Parece que es algo complicado y el tuyo es un ejemplo de cómo al final la perseverancia te llevó donde querías estar. Y está el tema de la colegiación, ¿no? Porque los americanos con la colegiación quieren que estés colegiado para ejercer, aunque estés haciendo arbitraje internacional, tienes que estar colegiado en el estado donde estás. Y sé, por haber revisado tu currículum, que hiciste, además de tu maestría en tributario, hiciste un LLM en NYU cuando ya llevabas un tiempo ejerciendo y además lo compatibilizabas. Y eso seguro no ha debido ser nada fácil. Entonces, cuéntanos un poco qué te supuso. Cuando decido ir a New York, digo, bueno, pero yo no tengo el bar de New York, no hay problema porque tú haces Derecho Internacional, no necesitas. Bueno, fantástico. A los meses de llegar a New York se me sienta un partner americano y me dice, ¿y tu bar? No, mi bar, yo siempre dije que el bar no lo tenía. Bueno, aquí 2 cosas. Uno, porque para los americanos es muy importante que tengas el bar, aunque no litigues en las cortes americanas. De hecho, la frase que no me la voy a olvidar nunca era, you are going to feel more confident if you have it. ¿Okay? Cuando voy y litigo frente a un tribunal arbitral que ninguno es americano, no sé cuán más confident me voy a sentir, pero ok. Pero no, en ese momento la decisión es, me dijeron, bueno, si tú quieres carrera aquí, si quieres una chance de carrera, porque no era nada garantizado, como siempre tienes que hacer el bar. Pero para mí hacer el bar implicaba hacer un LLM para tener los créditos para el bar. Y en ese momento yo ya era bastante senior y estaba a cargo de casos y estaba en un momento en el cual estaba aprendiendo mucho, estaba liderando algunas relaciones con ya algunos clientes y yo decía, si yo paro para hacer un LLM un año, me voy a perder esto que me parecía más importante. Pero a su vez, si no hago el LLM, por más que gane toda esta experiencia, capaz que no me sirve en este lugar. Entonces dije, bueno, y ahí va mi optimismo que a veces me juega en contra, digo, seguramente lo puedo hacer más o menos al mismo tiempo. Y lo hice, y no se lo recomiendo a nadie, lo hice en 2 años trabajando full time y creo que tengo como una nebulosa, no sé ni qué pasaron en esos 2 años porque me la pasaba, no sé, o leyendo para la facultad o leyendo para el coso, para el trabajo y yendo a clase y además me acuerdo que hacía clases me tomé algunas de arbitraje. Digo, bueno, estas por lo menos son fáciles. No lo van a poder creer, pero la peor nota que me saqué fue en la clase de arbitraje. Y el examen era de arbitraje contra Argentina que había hecho yo. O sea que nunca me lo pude explicar, pero lo que me parecía que me iba a facilitar no me lo facilitó. Pero bueno, fue un esfuerzo enorme y en definitiva terminó dando frutos porque 2 cosas. Uno,
En su momento, cuando la carrera evolucionó y había posibilidades de socia, iba a ser un requerimiento. Pero la segunda, y que para mí es más importante, es que me obligó a aprender a delegar. Era imposible que yo siguiera haciendo de Senior Associate con los niveles de horas de estudio que tenía y me esforzó realmente a delegar y a ser más eficiente. Y eso es algo que después me sirvió hasta el día de hoy. Claro. Y has mencionado que eso te lo pedían si querías hacer carrera y que era importante para llegar a ser socia. Y de hecho, eres la primera socia latina de Freshfields y, si no me equivoco, la primera persona latina que es socia de Freshfields. Ya no solamente mujer, sino hombre y mujer, ¿no? Cuéntanos cómo se llega a ser, cómo se llega a romper o superar esos obstáculos, ¿no? Supongo que hay distintos modelos y cada cual encuentra su camino. Para mí, lo que fue un recorrido en el cual yo nunca, o hasta el final, nunca pensé que iba a ser socia, no estaba en mi cabeza, no estaba casi en mis expectativas, porque hace 20 años casi no había mujeres socias. En el equipo de arbitraje internacional de Freshfields, que yo recuerde, de los que hacían derecho de inversión, casi todos eran native English speakers y ese era un punto muy, muy importante para hacer carrera. Y yo decía, salvo que vuelvan a ser native, no, lo puedo hablar mejor, lo puedo hablar peor, pero no puedo volver a nacer native English speaker. Y por otro lado, tampoco era de ciertas universidades que en ese momento eran las que se buscaban. Pero para mí, en ese momento, lo que me importaba era aprender y disfrutar, y yo siempre iba mirando el paso más adelante. O sea, no sé, si estaba haciendo mid-level y podía hacer drafting, yo quería hacer, bueno, a ver cuándo hago el primer cross-examination, ¿no? Siempre mirando cómo podía hacer el próximo paso, tratando de hacerlo lo mejor posible, pero sin tener, y quizás eso hoy lo veo en los jóvenes que ya tienen claramente qué día quieren ser socios y de qué práctica y con quién. Yo la verdad que eso no lo tenía y de alguna manera creo que era un mecanismo de defensa, porque a mí no me gusta frustrarme y yo sabía que si tenía un objetivo tan claro, quizás no lo iba a lograr. Y lo que me dio es la flexibilidad de decir, bueno, hoy por hoy esto me funciona, en algún momento me va a funcionar otra cosa, y me dejé esa flexibilidad hasta que en un momento esa puerta que parecía como tan imposible o tan lejos, porque cambiaron las circunstancias, evolucionaron también los criterios a nivel firma, se me dio. Entonces lo que yo digo es, para mí lo haces yendo paso a paso, y otra cosa, yo uso siempre la teoría del corredor, del que nada, ¿no? Tú vas en tu carril y no empiezas a mirar lo que hay al costado, lo que hay adelante, si alguno te pasó, si el otro, porque en realidad toda esa energía negativa, y lo vi en mucha gente que trabajó conmigo, que te terminas llenando como de rencor, de frustración, y eso a mí nunca me pareció que en realidad que la pasara bien, y si no la pasaba bien no me iba a quedar. Y tratar de manejar en esa energía y decir, bueno, hoy me gusta, hoy me hace sentir bien, hoy sigo. Si eso desemboca en algo más grande, fantástico. Y si no, estoy segura que iba a haber otra cosa que en algún momento me iba a aparecer y que me iba a gustar. Optimista empedernida. Sí. Y además de la cuestión del idioma, ¿qué otros obstáculos te encontraste a lo largo de tu carrera profesional? Creo que es un poco haber tenido un perfil distinto a lo que en ese momento era el perfil de los socios. Entonces empezabas había muy pocas mujeres, no había ninguna latina, pero luego de eso tampoco me preocupé demasiado. Era como yo decía, bueno, trataba de hacer lo mejor en lo que podía, y eso sí fue un lema. Si lo que hago no alcanza, no alcanza. Yo voy a hacerlo mejor y ahí vemos. No miraba ni trataba de pensar, no funciona por esto, o soy distinta. Y cuando te hacen socia, de ese estatus de repente, ¿qué es lo que más te gusta? ¿En qué cambia esa posición? ¿Qué es lo que te gusta de ser socia? Lo que más me gusta, y me di cuenta
cuando ya lo era, porque uno piensa ser socia y ni siquiera uno sabe qué significa y te parece que va a cambiar el mundo y al otro día estás sentado en el mismo escritorio o en una otra oficina, pero el día a día empieza a cambiar paulatinamente. Pero lo que me gustó es que había cosas cuando yo era asociada que no me gustaban o que yo quería hacer de otra manera y que obviamente no tienes ningún poder de decisión. Y el ser socia te permite estar sentada en la mesa y empezar a decir, bueno, cómo a ti te gustan las cosas y empezar a negociar con tus otros socios y tratar de mover la aguja en los puntos que para ti son importantes. Entonces, lo que yo traté de hacer es, todo lo que a mí no me gustaba, que yo veía mientras no era socia, es tratar de influenciarlo una vez que estaba ahí. Y me han salido muchas de las cosas. Cuando traes las ideas, muchas veces la gente ni siquiera la había pensado y eso es lo que me da más satisfacción. Y cuando pasas porque son hitos, ¿no? O sea, llegas a ser socia y pasas a dirigir el equipo de arbitraje internacional en las Américas, ¿eso qué representó para ti? ¿Qué cambió? ¿Qué supuso? No cambió, me parece que fue una consecuencia de demostrar que al principio tú haces como socio, te dedicas a desarrollar mejor tu práctica porque es lo que necesitas hacer. Y en algún momento te empiezas a preocupar un poco más por la estrategia, por los equipos, por cómo reclutas. Y cuando creo que demuestras que te preocupas por algo un poco más allá de tu propio escritorio, es lo que empieza a hacer que, bueno, ok, esta persona puede estar a cargo de manejar un poco más allá de la práctica de uno, sino de liderar. Y la verdad que, si bien tengo el título que lideramos en equipo todos y la cosa es ser alguien que organice y que marque como una agenda. Pero a partir de ahí es un trabajo colaborativo. Hablando ya de lo que fue tu experiencia en arbitraje, ¿no? Me gustaría ver qué momentos de tu carrera te han marcado más. La primera audiencia a la que te enfrentaste, cuéntanos, ¿qué recuerdas? Hay dos. Una que era una audiencia, y esto para los que hacen audiencias ahora, al principio de mi carrera era uno de los primeros casos CIADIS y la audiencia procesal para discutir la procedural order viajábamos de París a Washington. Y a mí me dicen, bueno, vas a venir. Yo era muy junior, yo casi me muero de la emoción hasta que me di cuenta que necesitaba una visa. Y era como yo les dijera, esto era un miércoles y el lunes teníamos que estar en DC. Yo digo, no puede ser que me vaya a perder esta audiencia. ¿Cómo hago? Llamo a la embajada, nada. Había que sacar turno no sé cuánto tiempo. Y digo, pero esto no me lo voy a quedar así. Y iba a la embajada, obviamente nada abría la puerta. Y en un momento se me ocurre mandar un fax explicando la situación que yo tenía que ir a una audiencia del CIADI. Y lo mando al único número que había en internet. Y me voy a la única puerta que abrían de vez en cuando porque era la parte de diplomáticos. Entonces, en un momento, abren la puerta y les digo, un momento, este es mi caso, sí, me dice, acabamos de recibir el fax, pero no pensaban que lo había mandado yo. Me dice, ya lo estamos preparando, venite a las 5 de la tarde que te damos la visa. Así que bueno, eso me quedó como siempre, bueno, golpeé la puerta, esto era en viernes para que yo pudiera estar el viernes. Yo digo, bueno, insiste hasta que sea no y a veces insisto un poco más y las cosas salen. Y la otra fue que me estaba acordando hoy que la veía a Gabriel Kaufman-Kohler cuando hago mi primera audiencia de fondo en un caso asociado, en un caso muy grande. Tuve la suerte de, como había tantos testigos y tantos expertos, me tocó la posibilidad de hacer un par de contrainterrogatorios cuando era bastante joven. Y me acuerdo estar ahí, obviamente nerviosísima. Yo venía con todo mi lista de documentos y todo muy preparada, pero cuando se hace el silencio y te toca empezar, me acuerdo que Gabriel me miró y yo sentí como que decía, bueno, dale, puedes hacerlo. Y no sé si fui yo, porque capaz que todo eso me lo imaginé, capaz que ella seguramente ni se acuerda, pero eso me hizo sentir que a veces necesitas gente en la sala con la cual te puedas identificar y con la cual puedas sentir que haya empatía. Y quizás esos son uno de los primeros momentos donde me empecé a dar cuenta, y después podemos hablar de cuán importante era trabajar un poco más para la diversidad, porque cuando eres la única mujer en la sala que va a hablar, esos momentos, hay que reconocerlos, son difíciles. Indeed. Creo que es un sentimiento que comparten la mayoría probablemente de las mujeres que están en la sala. ¿Qué parte de la preparación de un caso disfrutas más?
Me gusta la parte de editar la historia, o sea, cuando recibo un borrador que tiene toda la información, me gusta mucho separarme de la información y ver cómo encontrar un hilo conductor y que sea una historia que le hable al tribunal. Más allá del tema técnico o del tema legal, creo que siempre tenemos que encontrar una razón y una narrativa que guíe al tribunal. Y eso me gusta, lo disfruto, hasta que la encuentro. A veces voy para acá, voy para allá, reviso los documentos, doy vuelta a la cronología y cuando encuentro el hilo conductor me da mucha satisfacción. Y lo otro es me gusta mucho los temas técnicos o de daños porque me gusta aprender. Y siempre digo, tengo la posibilidad de estar trabajando con expertos hoy de ingeniería, mañana de petróleos, que me dan una clase magistral solamente a los efectos de que yo pueda traducir esto a un tribunal en términos simples. Y ese ejercicio de entender algo muy complejo y trasladarlo en algo simple para que se entienda en un caso, me divierte. Es un desafío que lo disfruto. Y ahora estás entre Nueva York y Madrid, y me consta que Freshfields ha intensificado su posicionamiento en España, y mis fuentes, que no las voy a revelar, me dicen que esto es un proyecto muy tuyo, que además en el que tú has querido mucho y que ahora se está ejecutando. Entonces, cuéntanos un poco. Sí, es cierto, hace rato que vengo con esta idea. Me parecía que teniendo equipos de arbitraje en casi todas las jurisdicciones importantes en New York, en Washington, en Londres, en París, bueno, y luego en Asia. Y Madrid nos había quedado siempre con una presencia bastante más chica. Y la verdad que haciendo Latinoamérica, que es gran parte de mi práctica, yo decía, hay una conexión tan natural ahí que me parecía que nos estábamos perdiendo algo. Y la verdad es que he notado que en los últimos años también la sede de Madrid, con los cambios de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y he visto como mucho entusiasmo, incluso antes de la pandemia, los últimos congresos del CEA, y me pareció que era un buen momento para venir. Lo que sí, la parte más de mi proyecto era, yo no quería mandar una persona o dos personas. Dije, bueno, si vamos con parte del equipo, yo voy a pasar cierto tiempo aquí. No estoy entre las dos, la verdad que paso menos tiempo aquí que en New York. Pero la idea es decir, bueno, tengamos un equipo global que podemos desplegar en todos los lugares. Y en España, yo ya tenía muchos de mis clientes que los atendía de New York y me parecía la mejor manera de atenderlos es estar aquí. Y con la experiencia de los últimos meses en los cuales he estado, creo que es muy positiva y veo también que el mercado está abierto a que Madrid se vuelva una sede mucho más vigorosa del arbitraje. ¿Y crees que hay una ventaja competitiva por el hecho de estar presentes aquí? Claramente, primero viendo las empresas importantes que tienen, sobre todo constructoras y de energías en España, claramente Madrid es una sede con mucho potencial. Para Latinoamérica es una puerta obvia en términos culturales y de idioma. Y además yo creo que entre la infraestructura, el talento que se puede obtener aquí, infraestructura a costos muy competitivos, incluso con otras sedes en Europa, la verdad que creo que tiene todos los elementos como para que esto crezca. Qué bueno. Hay otro gran tema que me gustaría abordar contigo, que es el de, en general, el liderazgo y la mentoría, porque tú ejerces un liderazgo muy particular, has encontrado tu propia voz. Yo diría que sí que eres un unicornio en ese sentido. Mis fuentes también me dicen que tu equipo te adora, con lo cual me gustaría abordar este tema porque creo que tienes mucho que compartir, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué consejos darías a las nuevas generaciones para desarrollar una carrera exitosa en arbitraje? Yo diría que hay que adueñarse de la carrera de uno. A veces tengo la sensación que, y quizás yo lo hice también de joven más inexperta, de que uno espera que alguien venga, o un socio o alguien más, y te solucione tu carrera. En principio, tu carrera la tienes que tomar en tus manos tú. Tienes que entender hacia dónde vas, no tienes que saber el camino final y tienes que decir, bueno, ¿cómo llego ahí? Y pedir ayuda. Pero tú tienes que venir y ofrecer qué es lo que quieres hacer. Porque lo que me pasa muchas veces es, y lo hablo mucho con mi equipo, si tú me dices qué es lo que te interesa y a dónde quieres ir y cuál es la experiencia que quieres ganar, yo con gusto te apoyo. Pero hoy por hoy uno está ocupado y no se puede ocupar
en detalle de todo el mundo. Eso es lo primero. Y lo segundo es, hay que tener ganas de aprender y flexibilidad. A veces los rumbos de la vida no son exactamente los que uno se imaginó, ciertamente los míos no, y no en todos los tramos fue fácil, pero a veces hay que insistir un poco y ser un poco open-minded. A veces hay oportunidades que uno no se las imagina y que solo hay que explorarlas. Y si no, como mucho, perderás un poco de unos meses y siempre de todo se aprende algo. Y lo último es, rodéense. Este es un negocio de relaciones y tú necesitas tus pares, tú necesitas gente que el día de mañana te den trabajo y sean tus clientes, tú necesitas desarrollar tu perfil interno, necesitas desarrollar tu perfil externo y necesitas encontrar a alguien que te apoye y que sea tu mentor. Entonces, trabaja en sus relaciones. Es muy importante estar en el escritorio y ser excelente a nivel técnico, pero eso solo no va a hacer que una carrera sea exitosa. Entonces, cualidades que más aprecias en un abogado que acaba de llegar, pongamos, que acaba de llegar a Freshfields, además de la excelencia técnica, ¿cómo la resumirías? Proactividad, ganas de aprender y alguien que no tenga muchas vueltas. ¿Que no tenga? Muchas vueltas. Muchas vueltas. No, que se ocupe de... O sea, no la gente que empieza a pensar en eso, como yo decía, mira para adelante, no ni el que está al lado, ni el que está allá, ni porque él tuvo este assignment o el otro. Tú qué es lo que quieres hacer y hacia dónde vas y gasta tu energía en eso. Una de las grandes demandas de las nuevas generaciones es la compatibilización o la conciliación entre la vida personal y la vida profesional. Sé que en algún momento has tenido a varias personas de baja, me parece que llegando a 6 o 7, por maternidad, paternidad. Entonces, ¿cómo has gestionado eso y qué pasos se han dado en el despacho para facilitar esa conciliación? Bien. Sí, digamos que los últimos 2 años de pandemia, lo primero que me di cuenta es que la gente no estaba mucho en casa, porque en cuanto estuvo en casa, salieron muchos bebés en el equipo. Y literalmente tuvimos 9 bebés durante la pandemia en el equipo y en un momento dado éramos 6 personas que estaban de baja. Pero bueno, eso fue de alguna manera, esto... Digo, es un poco en chiste de la gente que pasaba más tiempo en casa, pero sí fue parte de ciertas políticas que creo que cambiamos en la firma. Muchas de estas que yo decía, el ser partner, me permitieron traerlas a la mesa y una era soporte a tratamientos de fertilidad. Yo me daba cuenta en conversaciones con la gente que cada vez la gente esperaba más y era más difícil que la gente pudiera quedar embarazada o embarazado. Y me parecía que era un tema tabú, del cual no se hablaba, pero por sobre la mesa estaba. Y me parecía que hacíamos trabajar sobre todo a las mujeres durante muchos años y muy duros, y luego, si tenían un problema, no nos hacíamos cargo. Entonces, esa fue una de las primeras medidas que tomamos, hacer un apoyo de subvención a temas de fertilidad, y también porque hay muchos modelos de familia hoy que quizás también, al no ser convencionales, necesitan de tratamientos de fertilidad. Y lo otro que hicimos es instaurar no solo licencia de maternidad, sino ahora lo llamamos de parental leave. Entonces los padres también toman tiempo. Eso es más normal en Europa. Cuando estamos hablando de Estados Unidos, estas son cuestiones bastante revolucionarias. Y creo que era algo que necesitábamos hacer, no solo por la gente con la cual trabajamos, pero si creemos en el modelo de que las mujeres necesitan tener más igualdad, necesitan que los padres tengan mejor relación con los hijos. Entonces, creo que es una pequeña contribución que hacemos a que la sociedad evolucione a ser más posible para las mujeres la carrera. Y lo otro que hemos hecho, y esto lo tenía instaurado yo antes de la pandemia en mi equipo, es como viajamos mucho y tengo mucha gente que viene de otros lugares, muchos expatriados. Para mí siempre fue fundamental, y en mi carrera también, lo que hizo que yo pudiera quedarme tantos años aquí es flexibilidad. Entonces, a mí lo que me interesa es que la gente haga el trabajo, lo haga bien. Luego, si necesita tomarse tiempo porque quiere darle el baño y la cena a los niños a las 5 de la tarde, o porque le es importante ir a deporte a las 6,
o si prefiere no tener llamadas a cualquier o tal hora por algún motivo, o si tiene un padre o una madre al que atender, porque hoy hablamos mucho de los hijos, pero yo digo, nos olvidamos que todos tenemos circunstancias y todos tenemos necesidades que pueden no tener que ver con hijos. Y para mí es importante, uno, comunicar las necesidades y dos, dar flexibilidad. Si la gente está comprometida, yo creo que nos podemos entender y se puede encontrar un equilibrio dentro de lo que sabemos es una profesión que demanda mucho. La siguiente pregunta es tu estilo de liderazgo, que creo que se percibe, ¿no? Ya, o sea, sin preguntarte necesariamente explícitamente, pero vuelvo al punto de que tu equipo realmente te adora, o sea, y eso no es tan frecuente, porque al final, bueno, como líder de una práctica, a veces hay que tomar decisiones muy duras, hay que ser duro a veces con las personas con las que se trabajan. Entonces, ¿cómo definirías tu liderazgo? ¿Qué cualidades crees que tiene que tener un líder? Creo que hay diferentes estilos. Yo te puedo hablar del mío, que lo he ido desarrollando casi sin darme cuenta. Creo que tiene que ver mucho con mi personalidad. O sea, a mí, yo soy en general apasionada de lo que hago. A mí me encanta lo que hago en el arbitraje y me encantan las otras cosas que hago. Entonces, yo lidero, creo, desde la pasión. Me gusta transmitir ese entusiasmo. Si estamos haciendo un caso, a mí no es un caso que me va a parecer aburrido. Voy a tratar de sentarme con el equipo y de tratar de entusiasmarlos, a ver por qué este caso es interesante, por qué este argumento le podemos dar una vuelta más. Trato de tener una relación bastante cercana con la gente a nivel humano. Generalmente sé qué pasa en la mayoría de las vidas de la gente que está en mi equipo, si tienen novia, no tienen novia, si están tristes, si no, si tienen perros, si tienen gatos. Y eso hace que a momentos que hay que tener conversaciones difíciles también nos conocemos lo suficiente. Claro. Y trato de ser honesta. A veces es difícil tener conversaciones difíciles con gente con la que eres cercana, pero creo que cuando construyes esa confianza, todo lo que hagas se hace desde un lugar de entendimiento. Pero soy pésima líder si tengo que estar retando a la gente o decirle por qué hay que trabajar, por qué hay que hacer esto. No. O te subes a mi auto porque te interesa lo que hacemos juntos, o vete porque retar no voy a retar a nadie. No va para nada con mi estilo. Y uno de los últimos grandes bloques que quería abordar contigo, que es el tema de diversidad, que yo sé que tú eres una champion de la diversidad, fuiste fundadora del Equal Representation in Arbitration, lo has impulsado, eres co-chair para Latinoamérica. Eso es una iniciativa, de las iniciativas más públicas, que sí que me gustaría que me contaras cómo surgió, pero también sé que no es solamente un posicionamiento, sino que realmente lo crees y lo implementas. Entonces, cuéntanos un poco. Bueno, el ERA Pledge realmente surgió de la nada, surgió de una discusión con Silvia Nuri, que es una socia de nuestra oficina de Londres, en las cuales nos estábamos quejando de que, a pesar de haber ido a no sé cuántas audiencias en no sé cuántos años, salvo Brigitte y Gabriel, no nos encontrábamos con mujeres. Y la conversación era, bueno, o sea, además de quejarnos, la verdad es que no hacemos nada. Y se nos ocurrió esta idea del pledge, pero realmente ninguna de las dos ni nunca pensamos que iba a tener ni el éxito, y creo que solamente tuvo éxito porque era el momento justo. Si lo hubiéramos hecho 5 años antes, hubiera pasado completamente desapercibido y no hubiera tenido ningún efecto. Pero la idea era nada más que generar una conversación, pero en ese momento la sensación era que la conversación era la queja. Y a mí la queja me parece que no lleva muy lejos. Entonces, la idea era hacer un pledge para empezar a buscar cuáles son las acciones positivas y qué es lo que cada cual puede hacer desde su humilde lugar de un día tengo que ir a una conferencia y me fijo de que el panel sea un poco más mixto. O si tengo que poner una lista de árbitros, que haya algunas candidatas mujeres. Y lo lanzamos, hicimos cenas alrededor del mundo para ver dónde teníamos oficinas en Londres. Hicimos el borrador del pledge, hicimos el comentario y la verdad que prendió fuego casi por sí solo, porque no hay, para mí lo extraordinario del pledge es que no hay una organización detrás. O sea, Freshfields lo único que nosotros hacemos es prestar un poco del soporte técnico, el website y el tiempo, porque tenemos mucha gente trabajando para darle soporte, pero no hay una organización detrás. Y así todo, la gente se ha aprendido
y lo que ha generado para mí es poner un tema sobre la mesa y hoy ya no se puede obviar. Te guste o no te guste, se habla del tema y te guste o no te guste, la gente está mirando si la diversidad se respeta en distintos aspectos y lo otro que te da, sobre todo al principio, cual uno era un poco difícil decir, me voy a quejar de que en este panel no hay suficientemente mujeres. También a veces sentía, no quiero ser la quejosa. Con el pledge decía, bueno, yo soy miembro del pledge, yo firmé esto, tengo la obligación de decir A, B y C. Y la verdad que solamente viendo los números, se ha avanzado muchísimo. Queda por hacer, pero se ha avanzado muchísimo. Y creo que lo más importante que hemos logrado es que haya información. Cuando empezamos no había información, ni siquiera se tenía en cuenta cuáles eran los números en las instituciones. Y hoy por hoy, hasta las firmas tenemos que reportar. Entonces, como somos todos abogados y que somos muy competitivos, cuando te ponen a competir es cuando logramos los mejores resultados. Y creo que eso es lo que ha hecho mover la aguja. Y crees mucho, además, en el sorority, ¿no? O sea, en la hermandad de mujeres, y sé que ha sido tu misión ayudar a que eso se implemente, pero ahora el alcance es más amplio también, ¿no? No es solamente ayudar a las mujeres, sino hay otros... Creo que tenemos que empezar a mover la conversación. Y, no sé, a veces discuto con alguna gente y me dicen que quizás es muy rápido, pero creo que hemos hecho un avance grande con las mujeres y en su momento se hablaba de, bueno, cuando hablamos de diversidad, porque estamos hablando de mujeres, y en su momento es el primer paso que podemos dar, no podemos abarcar mucho más. Pero creo que hoy cuando hablamos de diversidad tenemos que empezar a amplificar el discurso porque hay muchas más minorías que necesitan ser incluidas, no solo en el arbitraje, pero en las firmas y se está ya empezando a encaminar, lo cual me da satisfacción. Y has mencionado que en una época ni había números, cuando los números salieron eran de terror. Se ha avanzado muchísimo porque realmente en 10 años ha habido una progresión tremenda, hay que ser paciente, ¿no? y queda por hacer. ¿Cómo definirías la situación actual en temas de diversidad de género? Creo que hemos mejorado, pero cuando uno ve las estadísticas todavía falta que las partes, y en eso me da culpa a las firmas, cuando uno ve las estadísticas, las que realmente han hecho un avance importante son las instituciones y es fantástico. Las firmas tenemos que incluso hacer más, pero creo que este avance que ha hecho es generar ya una nueva generación y lo vemos aquí en España. O sea, las mujeres hoy que están ya trabajando, incluyéndote a ti, con unos perfiles excelentes y en mucha demanda, eso muestra que en un par de años más no va a haber ningún problema en encontrar la candidata exacta con la experiencia que necesites para el caso concreto. Entonces, creo que ese avance va a crecer únicamente porque ya hay una generación nueva en la cual muchas más mujeres se han formado en este ámbito. Entre cuando empezaste tú y ahora, el gap es gigantesco. Es gigantesco. Y hoy cuando tú buscas mujeres y ya tienes una lista, tienes una gran lista y puedes elegir idiomas, puedes elegir sectores, puedes elegir distinta experiencia. Hace 8 o 9 años, si encontrabas una o dos o tres, eran muy pocas y quizás en esos casos incluso era difícil encontrar a alguien que fuera con el perfil que necesitabas, que era el problema. Pero hoy creo que cada vez tenemos menos problema en eso. No nos quedan muchos minutos, estoy controlando el tiempo. Me gustaría hacerte algunas preguntas más de carácter personal. En tu tiempo libre, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué aficiones tienes? ¿Qué hobbies? Como tú mencionaste, yo soy de Patagonia. Y Patagonia, Bariloche, donde nací, es un lugar extraordinario. Es lagos, montañas y sí, para mí mi clave de la tierra es la naturaleza y cada vez lo necesito más. Es cuando necesito descansar y desconectar, necesito estar al aire libre. Y acá son cosas graciosas que a mí me encanta hacer camping, por ejemplo. Pero no logro que nadie me acompañe. A nadie le parece una buena idea salir de campamento si pueden ir a un hotel. ¿Camping o glamping? Yo iría a camping, pero tengo que llevarlo a glamping para que alguien, amigo o pareja, mi marido, me acepten algo y ahora lo he impuesto como regalo de cumpleaños, porque es la única manera que alguien me acepta el camping.
Y me encanta lo que es, me encanta viajar, me encanta descubrir nuevos lugares y de hecho me gusta más bien el turismo más de aventura que el turismo más estándar. Lo cual tampoco tiene muchos aficionados. Me cuesta mucho convencer a la gente que hagan el tipo de aventuras que me gusta a mí. Y después me gusta realmente, al estar lejos de muchos de mis afectos, como te contaba, tratar de pasar el tiempo que puedo viajando y encontrándome o con mis amigos o con mi familia, porque ese es el otro cable a tierra que me hace falta cuando paso muchas horas o trabajando o viajando o en conferencias, que me encanta y es mi pasión, pero para recargar pilas necesito bajar y necesito volver a casa. Y cuando llegas a casa, Netflix, lees, ves películas, o sea, ves series, películas. La verdad que Netflix y películas, y la verdad que extraño, creo que en el pasado leía más, y esa es una cosa que creo que es la era, no sé, de la pantalla o de la televisión, que me doy cuenta que ya no tengo la paciencia, tengo que tener mucho tiempo, estar mucho más tranquila para realmente relajarme y poder leer más tiempo. Entonces un poco lo más fácil es Netflix, y la pandemia fue terrible para eso, porque bueno, ¿qué íbamos a hacer todo el día? Era lo de trabajar, un vaso de vino y Netflix. Así que bueno, estoy desintoxicándome un poco de la pandemia. Y lo otro que me ayuda mucho es, un poco antes de la pandemia empecé yoga y me salvó la vida. ¿Ah, sí? Sí. Yoga, y lo mantuviste por Lo Zoom. mantuve y era algo que siempre yo decía, no, yoga me va a aburrir porque a mí me gustaba un poco más activo. Y la verdad que fue un descubrimiento porque realmente es una de las pocas cosas que logra relajarme y descansar la cabeza, porque a veces cuando hago otro tipo de actividad, la cabeza me sigue funcionando. En esto no puedes, porque si no estás pensando, te caes. O sea, que llega un momento en el que o respiras y prestas atención o más bien te sientas y te haces otra cosa. Y me ha hecho muy bien. Y lo recomiendo, ahora le voy diciendo a todo el mundo por ahí. Y lo gracioso es que lo empecé gracias a una amiga que necesitaba, alguien del equipo que necesitaba también bajar un poco las revoluciones y hacer algo. Yo dije, bueno, yo te acompaño, no porque me gusta, es el sacrificio que yo voy a hacer, vamos a salir a las 6 de la tarde de la oficina, no importa la reunión, y al final me terminó salvando a mí, porque luego de eso caímos en la pandemia y para mí fue esencial tenerlo. Y algunos hemos tenido la fortuna de conocer a tu marido, que estaba deambulando por aquí, y que se dedica al arbitraje también, pero como experto. Con lo cual, vuestras cenas deben ser un festival de divertidas, ¿no? Bueno, hablamos de WACC, hablamos de cómo calculas el beta, pero tengo una ventaja competitiva importante con mis competidores porque tengo un profesor particular en todos los temas de evaluación. Y viceversa, quiero entender. No, a veces tenemos que poner un poco de límite porque si no es como, bueno, te puedo hacer una pregunta, te puedo hacer una pregunta de cómo es esto y bueno, a partir de cierta hora basta de preguntas de trabajo. Y Michael es alemán, ¿no? Alemán. Un alemán, una argentina. Bueno, tendría que decir, fui a colegio alemán. No porque tuviera nada que ver con mi familia de alemanes o nada, pero en Bariloche está el colegio alemán, el colegio italiano, el colegio inglés, el colegio irlandés, porque en Argentina tenemos muchas inmigraciones que han mantenido esos colegios. Y en su momento, cuando tuve que elegir un colegio, mis padres eligieron estaba entre el alemán y el inglés y me mandaron al alemán, todavía no tengo muy claro por qué. Y finalmente yo digo, bueno, y en la vida, evidentemente algo me quedó. Nos queda un poquito más de un minuto, así que voy a la última pregunta. Si tuvieras un minuto, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué consejo darías a las mujeres jóvenes y mayores que estamos en esta industria? Se lo daría quizá a todos y no solo a las mujeres. Lo que a mí me ha resultado, y en algunos de los ejemplos que di de cosas que he hecho en mi vida, es golpea la puerta. Si la puerta no abre, golpea otra vez, pero no te quedes ahí golpeando enojada. Fíjate en la puerta de al lado, fíjate si hay una ventana, ve a buscar al vecino a ver si te abre otra puerta, porque a veces creo que cuando uno se obsesiona con una cosa y crea ese resentimiento, esa frustración, creamos una energía negativa que lo único que hace es cerrarte puertas. Y al final no será la que tú buscabas,
pero siempre hay una que se abre y siempre hay algo interesante en algún lugar, algo que te va a hacer feliz, que te va a hacer aprender algo. Entonces, a veces hay que ser un poco más flexibles y no obstinarse con solamente un punto. Eso para mí, en toda mi vida personal y profesional, me ha enseñado que a veces hay que desviarse un poquito y ver qué más hay allá afuera. Pues con esto quedan 20 segundos. Yo soy responsable de aterrizar este avión a tiempo, así que espero que estas preguntas y la entrevista os hayan dado una ventana en quién es Noyana y lo optimista, lo pragmática, lo generosa que eres y realmente la suerte que tiene tu equipo de tenerte como líder, la verdad. Así que nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer entrevistarte y prepararnos para la entrevista, porque yo he tenido una oportunidad adicional, además de conocerte un poquito más. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y nada, gracias al CEA Mujeres. Espero que lo hayáis disfrutado mucho. Y gracias, y el placer ha sido mutuo, y le puedo contar al público que nos juntamos el otro día para preparar, hablamos 4 horas de cualquier cosa y no llegamos a preparar nada, pero muchas gracias por haberla conducido también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pero para decir un minuto de boludeces y la gente se está yendo, no voy a decir nada.